Buenas, buenas mis hermanos, buenas, gracias y paz mis queridos hermanos. Por fin vamos a terminar esta serie de videos, 4 videos. La verdad que me siento un youtuber super ganador. Estoy acá con compañía de mis gatitos y intentando dar lo mejor para ustedes, lo mejor. Sepan disculparme si miro mucho la pantalla, este video solamente sale para justificación, así que ustedes me van a bancar, me van a entender. No encontré otra inspiración hoy en día que escuchar el video ese que me pasaron, extraer el audio y exponerle mi punto de vista, que es el punto de vista reformado de la gran mayoría. Así que muy bien, vamos a seguir aquí. Vamos con la escena. Bien, sigamos leyendo. Verso 9. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, básicamente, ¿dónde estás? Y él respondió, tu voz la he oído en el jardín. Luego dice, y tuve miedo por la desnudez, así que me escondí. Así que el hombre oyó la voz de Dios, ¿y qué hizo? Se escondió. Aquí hay otro principio importante. Cuando estamos en pecado, ¿qué haremos? Huiremos de la voz de Dios o de la palabra de Dios. Muy bien, pero esta persona ya había dicho que la higuera cumplió un excelente trabajo. Él dijo, la higuera cumplió un buen trabajo. ¿Por qué el hombre sigue sintiéndose desnudo y sigue sintiendo vergüenza delante de Dios si la higuera había cubierto buen trabajo? Bueno, porque esta persona, como recordemos en el video anterior, había dicho que Israel era la higuera, que la higuera era un símbolo de Israel y que por tanto en el milenio sí se iba a cumplir todas las cosas buenas para Israel. Claro, él tiene que asumir esa posición y por eso dice, la higuera hizo un excelente trabajo, Israel no, pero lo va a hacer. Se suponía que Israel cubría la vergüenza delante de Dios por medio del sacerdocio y toda esa explicación. Como yo le digo, yo no encuentro tales cosas en la palabra de Dios. Sí hay algunos principios, no los voy a negar. Hay principios, sí. Te he puesto como luz para las naciones, sí, es perfecto, está muy bien eso. Y eso se lo dijo a la gente de Israel, sí. El tema es que eso no debería cegar nuestro entendimiento y para que digamos, bueno, ellos hicieron un mal trabajo, pero la idea era que hagan un buen trabajo porque la higuera sí hizo un buen trabajo. Me parece que no corresponde como esto al principio. Seguimos escuchando. O de la presencia de Dios. Eso es lo que hace el pecado. Y por eso el pecado es tan destructivo. Hace que nos alejemos de la presencia de Dios. Sí, es correcto eso. Eso sí es correcto. Por eso Adán y Eva se escondieron. Porque tenían vergüenza. Incluso aquí, Dios estaba buscando al hombre. Y el hombre huyó. ¿Ven el paralelismo con nuestra vida diaria? Tomamos Dice, ¿ven el paralelismo con la vida? Perdón. Dice, ¿ustedes ven el paralelismo con la vida diaria? No sé por qué se saturó, mil disculpas. Si nosotros vemos el paralelismo con la vida diaria, ¿quién es el que va a buscar a Dios? ¿Yo por mi propia voluntad o es Dios el que viene a buscarme? Si es Dios el que viene a buscarme, ¿de dónde saco yo que yo, bajo pecado, voy a ir a buscar a Dios? Lo acaba de decir. Dios nos busca y nosotros corremos. Lo acaba de decir. Y con esto se terminó la charla, ¿eh? Vamos a seguir un poquito más. Yo sé que no es tan fácil. Yo sé que no es blanco o negro. Eso yo lo sé. Pero vamos a seguir. las mismas decisiones equivocadas y en lugar de apropiarnos de la provisión de Dios y buscar el perdón, en vez de buscar su provisión para vencer la muerte, es decir, en vez de buscar al árbol de vida, y sabemos que hay una relación entre el árbol de vida. ¿Vieron lo que pasó? ¿Vieron cómo esta persona condiciona? Dice, el hombre se esconde y Dios lo va a buscar. Y nosotros en vez de apropiarnos de eso nos escondemos. Cuando deberíamos hacer tal cosa. Bueno, está demostrando cabalmente, por medio del texto, que no, el ser humano no lo hace. El ser humano no puede hacerlo y no lo hace. Por eso es que tiene que intervenir Dios. Adán no dijo, mira, Dios, yo pequé. No dijo, tuvo que venir Dios a preguntar qué está pasando. Ese es el punto de vista reformado.
Y es el punto de vista bíblico. La Biblia dice, Dios fue a buscar a Adán. Adán cometió pecado, por eso Adán se escondía, pero Dios lo fue a buscar. O dice que Adán estaba esperando la presencia de Dios. No, se escondió. Y la cruz. Y el hombre dijo, oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Verso 11. Luego habló Dios. ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? Del árbol que te mandé que no comieras, ¿has comido? Esto es lo que vemos. Todo esto pasó debido a la desobediencia. Esta no era la voluntad de Dios. Te preguntaré algo. ¿Le sorprendió a Dios que el hombre hiciera eso? No, Dios lo sabe todo. Pero el hecho de que Dios conozca el futuro no significa que Él sea la causa de todo lo que pasa en el futuro. Dios, a través de su... A ver. Ahora es donde va a meter, donde esta persona va a meter, como hacen mucha gente. La gente tiene que defender el libre albedrío, pero tiene que defender también la soberanía de Dios. Para ellos, la soberanía de Dios no consiste en que Dios haga, consiste en lo que Dios permite y ve. Me quedo sin palabras porque Dios estaba viendo que Adán y Eva iban a pecar. Sí, porque él ve el futuro. Perfecto. Dios no lo dispuso así. Dios dispuso el árbol del bien y mal y dispuso un solo mandamiento. Perfecto. Y ahora resulta que el hombre peca, y como Dios sabía que el hombre pecaba, Dios se va a quedar de brazos cruzados. No, Dios le puso un árbol para que coma del árbol de la vida. Pero de ese árbol, ¿no es cierto?, estaba libre para que el ser humano coma. ¿Por qué Dios le saca el árbol de la vida? Ah, porque hay un tiempo. Esta interpretación que él hace es una interpretación de un punto de vista particular, en donde Dios hace todas las cosas y deja que el hombre actúe. ¿No fue que Dios después le dio, cubrió a Adán y Eva con pieles de animales? ¿O con la piel de un animal? Suponemos que es una oveja, suponemos, porque suponemos, pero son pieles de animales, dice ahí, ¿no es cierto? ¿Y Dios esperaba que el hombre matara eso? ¿O Dios fue e intervino? Dios fue y actuó. Entonces, no estamos viendo una plena libertad del hombre para meter la pata, pecar y después ir a Dios. Vemos que el hombre mete la pata y se esconde. Ese es Adán, el hombre que fue perfecto y que ya cometió pecado y se esconde de la presencia de Dios. ¿Y somos nosotros los que decidimos ir a Dios en plena libertad? ¿Somos nosotros los que, con pecado incluido, podemos agarrarnos a la cruz de Cristo? La cruz de Cristo está ahí para todos, es cierto. Es cierto. El Apocalipsis no hace énfasis en los escogidos de Dios, sino que dice, todo aquel que tenga sed venga y beba del agua de vida. Perfecto. El énfasis de Dios está en el llamado, no en la gente que le escoge. Él llama a todo el mundo, pero Él sabe que no todo el mundo va a ir. ¿Porque lo vio a través del tiempo? No, porque es Él el que interviene. Seguimos escuchando. Su palabra, su provisión, le ha dado todo lo necesario al hombre para que éste tome la decisión correcta. Pero cuando nos alejamos de su voluntad, cuando no hacemos lo que Él nos ha llamado a hacer, cuando no asumimos correctamente la responsabilidad que Él nos ha dado, esto es una invitación para que el enemigo venga. Es una invitación para que el enemigo venga. Yo pensé que, como decía el apóstol Pablo, éramos esclavos del pecado. El ser esclavo del pecado no es una invitación. Ser esclavo significa que tenemos dueño. Por eso Jesucristo nos liberó, nos compró a precio de sangre. Si Él nos compró a precio de sangre, ¿cómo entendemos estas palabras? Bueno, la palabra entonces comprar significará alguna otra cosa que el hombre pueda hacer en busca de Dios. Pero en la época donde Pablo escribe que fuimos comprados a precio de sangre, existía la esclavitud. Y los esclavos se compraban, eran mercadería.
se compraban, se marcaban. De ahí que Juan hable de la marca de la bestia. Pero insisto, tenemos que sacar todo eso de contexto e ignorarlo para decir, bueno, el hombre pecó, el hombre metió la pata y Dios le dio todo lo posible para que el hombre se vuelva. Pero el hombre no vuelve. ¿Por qué? Porque es Dios el que tiene que intervenir. Si Dios no interviene, las cosas quedan como quedan. Es más astuto que nosotros. Por tanto, Él terminará engañándonos. Cuando andamos intentando ser como Dios, en vez de intentar servirle a Dios, no intentar ser Dios, sino comportarnos como Dios nos ha mandado a ser para reflejar su imagen, para reflejar su presencia en este mundo, para ser su voz. Si esas no son nuestras metas, nuestros objetivos, si andamos pensando en cómo parecen ser las cosas de acuerdo con nuestros ojos, si nos comportamos así, seremos presa fácil para el enemigo y vamos a tomar malas decisiones que resultarán en Bien. Falta poquito para que termine el audio, hermanos. No se hagan problema. Si nosotros tomamos las decisiones que a nosotros nos parecen, ¿quién pone el parámetro en definitiva? Si soy yo el que tengo que ir a buscar a Dios, ¿según quién lo voy a buscar? Lo voy a buscar según a mí me parece. Y si lo voy a buscar según a mí me parece, lo voy a hacer mal. ¿Por qué? Esta persona acaba de decirlo. Si no lo hacemos según Dios, bueno, pero ¿cómo es Dios? Si yo uso mi propio parámetro del bien y el mal para ir a buscarlo. Uno dirán, ¿está la cruz de Cristo? Sí, está la cruz de Cristo. Pero incluso, ¿cómo el ser humano común y corriente puede entender eso? El apóstol Pablo decía, porque la predicación de nosotros es necedad para los que se pierden. Y si yo estoy perdido, ¿cómo puedo ir a buscar yo algo ahí? Yo no digo que... Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Si Dios no te salva, no puedes ir. Si vos sos un perdido, de los tantos que hay, porque es así, tenés que venir a Cristo en arrepentimiento, porque Él te está buscando, no porque vos decidas ir. Eso es lo que estoy diciendo. Si Él te llama, hay que ir. Y si soy un escogido o no soy un escogido, eso es lo que menos importa, porque la Biblia no hace énfasis en eso, aunque ese es el sistema de salvación. ¿Parece incompatible? Sí. Parece incompatible, pero eso no lo entendemos nosotros. Nosotros lo vemos de lejos, lo vemos de afuera. Eso fue lo que me pasó a mí. A mí Dios me llamó y yo no sabía que me estaba llamando hasta que pasó el tiempo y ahí, cuando estudié las doctrinas de la Reforma, las doctrinas de la gracia, ahí recién comencé a entender que Dios verdaderamente me había llamado y me había elegido. Antes no lo puedo entender. El proceso es que Dios me fue atrayendo hasta que yo llegué. Él me atrajo y yo llegué. Entonces cuando Dios pide el arrepentimiento de todos los seres humanos, ¿no es cierto? Él sabe a quién está buscando, a quién sí y a quién no. Y aquellos pobres seres humanos que no sean elegidos por Dios están completamente ciegos. No son capaces de ver. Esta persona acaba de decir, Adán se esconde, Eva se esconde. Ninguno fue capaz de ir a Dios si Dios no lo va a buscar. Después dice que eso da lugar al enemigo. No, nosotros estamos bajo el enemigo. El apóstol Juan dice, sabemos que nosotros somos de Dios y el mundo entero pertenece al maligno. Si el mundo entero pertenece al maligno, y tiene que ser Jesucristo el que nos compre a precio de sangre, ¿qué margen hay de que una persona diga, no, yo voy a elegir, yo voy a buscarlo? Tal no es el margen. Bien, cierro con esto. Seguiremos la próxima semana con otra parte del capítulo 3 para continuar con esta historia. Muy bien, ahí que terminamos. Perfecto. Bien, mucho para decir. Mucho realmente para decir aquí. Pero quiero que veamos una cosita. Vamos a pasar a Romanos. Vamos a leer Romanos. A ver qué fue lo que... ¿Cómo es que Pablo ve todo esto? Bien, acá tenemos a Romanos. Sepan disculparme que yo tengo que leerlo por aquí. Confío en que ustedes lo van a ver bien. Estamos en Romanos. Romanos capítulo 7. Dice, el pecado que mora en mí. Esto es un tema bastante complicado de entender.
Pero vamos a entender que el apóstol Pablo no habla del estado de inocencia, sino de cómo nace el pecado. Fíjense, acuérdense que cuando se escribe Génesis, la palabra que usa Moisés es codiciar. Lo codició. Pero codiciar no era pecado. ¿Por qué no era pecado? Porque Eva tenía todo y junto con Adán. Veamos. Romanos capítulo 7, versículo 7, dice: el pecado que mora en mí. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Es la ley pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Qué le dijo Dios a Adán y Eva? De ese árbol no tienen que comer. ¿Qué dijo la serpiente? Che, ¿te fijaste en ese árbol? ¿Qué hizo Eva? Lo codició. Había una ley, un solo puntito de la ley. Y el apóstol Pablo habla aquí de codicia. ¿Está hablando del apóstol Pablo? ¿O está hablando de cómo comenzó la caída? Dice: y yo sin ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Significa eso que Adán y Eva tenían pecado? No. Significa que al momento, es complicado, pero al momento de que comienza la transgresión de la ley, viene el mandamiento: no coman de eso. ¿Qué hace el pecado? Revive. ¿Qué hace el pecado? Mata a la persona. Yo anteriormente dije que el pecado no es muerte, sino que la paga del pecado es la muerte. ¿Qué dice la ley? Vos pecás, tenés que morir. El que aplica la sentencia es el juez, es Dios. ¿No es cierto? Pero acá estamos viendo el momento exacto de la caída del pecado. Es Eva codicia, y cuando Eva codicia comienza a trabajar la ley y en el pecado. Antes no. ¿Por qué? Porque seguramente no lo habían visto al árbol, ni le prestaron atención. Pero tuvo que venir Satanás a decirle: ¿te fijaste en esto? Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ahora fíjese cómo hace este cambio sutil Pablo en Romanos, hablando de ahora de una persona que ya está muerta en delitos y pecados. Dice: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. A mí me resultó para muerte. Lo único que tenía que hacer Adán y Eva es no comer del árbol, del fruto del bien y el mal. ¿Qué hicieron ellos? Fueron a comer. ¿Para qué servía ese único mandamiento? Para hacer entender que ellos respetaban a Dios, que respetaban la soberanía. Esa era la ley. Un solo mandamiento. Jesucristo dijo: si ustedes me aman, obedecerán mis leyes, obedecerán mis mandamientos, me harán caso. ¿Cómo se demuestra el amor a Dios? Por medio de la obediencia. ¿Y qué tenían que obedecer? Un solo puntito. Un solo puntito. Ahora bien, yo no quiero decir que nosotros somos mejores o más inteligentes que ellos. La Biblia ha demostrado que no es así, sino que nuestra condición empeoró. Pero a eso me refiero yo, es un solo puntito, uno solo. ¿Y qué fue lo que comenzó todo? Dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Sí? Cuando Dios dijo no coman de eso, era para que ellos, por medio de la obediencia, demostraran que amaban a Dios, demostraban que respetaban la soberanía de Dios. Entonces fue Dios lo que dijo: no coman de eso, y eso era perfecto. Dice el apóstol Pablo: luego lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Disculpen. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Está diciendo algo poquito complicado de entender. Perdón, me colgué. Dice: de ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Es decir, esto no era un error. El error es ínfimo. Bueno, pero el error no puede ser nunca ínfimo. Dios es perfecto, Dios es santo, Dios es completamente justo. Le da un solo mandamiento a Adán. Discúlpeme porque me colgué un poquito. Dios le da un solo mandamiento a Adán, y ese solo mandamiento fue lo que provocó toda la imperfección. Y esa imperfección fue lo que hizo que se mostrase la verdadera imperfección. Vamos a hacer así. Dios es perfecto. ¿Hay una sola manchita? No, para Dios no es una manchita, para Dios es enorme. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo acá. Dios le dio un solo mandamiento. Desobedecer ese mandamiento significa
Significó, en el caso de Adán y Eva, ir en contra de la soberanía de Dios. No fue simplemente desobedecer, fue decirle a Dios, yo voy a saber lo que es bueno y lo malo y yo voy a decidir. ¿Se ven? Una sola manchita. Rompió todo. Dice en el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Ven? En este sentido, el apóstol Pablo dice, yo ya caí. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. A ustedes, que Romanos capítulo 7, versículo 15, les habla de una persona que tiene la capacidad y el poder para elegir. Y eso que Pablo, cuando escribe los Romanos, escribe inspirado por el Espíritu Santo. Sí. Pero él dice que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Dice versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo. ¿Cómo que no entendés? Claro, lo que nos muestra acá Pablo es algo que dijo Héctor de Segovia, un pastor muy importante en España, de los que tienen una revista muy importante. Él dice, el conocimiento del bien y el mal no es suficiente motivación para hacer el bien. Repito, él dijo, el conocimiento del bien y el mal no es suficiente motivación para hacer el bien. Tiene que haber algo más adentro. El Espíritu Santo exactamente. Acá el apóstol Pablo habla de una persona que tiene conciencia de pecado. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Dice, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Bien, la ley te mostró un punto, ese punto está haciendo infracción. Bien, ¿qué significa? Yo no puedo hacer lo que Dios me pide. De manera que yo no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Acá el apóstol Pablo no se está desligando. No se está desligando de él, sino está diciendo, ¿por qué yo hago lo que no quiero? Bueno, porque hay algo dentro de mí que me empuja a hacerlo, que me lleva. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos, versículo 18. Porque no hago el bien que quiero. Perdón, versículo 18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El ser humano tiene ciertas ideas de lo que es bueno y malo. Está imposibilitado para hacerlo. No es que no quiera, está imposibilitado. Porque el querer el bien, yo quiero el bien, está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pablo, elegí libremente. Dice Pablo, no puedo elegir libremente. No puedo elegir libremente porque no sé lo que hago. ¿Cómo que no? Si tenés conciencia de bien y conciencia de mal, tengo conciencia de bien y conciencia del mal, quiero hacer lo bueno, no puedo. ¿Por qué? Porque el pecado mora en mi carne. Así que yo, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Cómo según el hombre interior, Pablo? Claro, el Espíritu Santo. Eso es lo que está ahí. Dice, pero, versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esto es, el apóstol Pablo, entendiendo lo que está bien, entendiendo lo que está mal, con el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Empujando por adentro, y sin embargo el apóstol Pablo dice, estoy pecando. Porque él habla del hombre interior. Habla del hombre interior. Fíjese que anteriormente, mejor dicho, en otras epístolas, el apóstol Pablo habla de ser vendido al pecado y de haber sido libertado. Ahora el apóstol Pablo dice, yo tengo dos naturalezas adentro. Mi mente, que me dice lo que está bien y lo que está mal, y mi cuerpo que está impedido para hacerlo. ¿Eso les parece a ustedes que es una persona que actúa bajo completa libertad y libre albedrío? Dice versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo puede decir, bueno, pero yo me voy a liberar solito. No, no puedes. ¿Qué significa liberarte? Liberarte es cuando estás preso. Estás preso y no puedes salir. Estás atado. Alguien te tiene que liberar. Dice versículo 25, gracias a Dios, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando aquí? Aquí el apóstol Pablo dice esto, yo quiero hacer el bien, yo no puedo hacer el bien. Eso es lo que dice.
Muy bien, hermanos, muchísimas gracias. 25 minutos, muy bien, perfecto. Discúlpenme si miro mucho la cámara, hermanos queridos, estoy aprendiendo. Muchísimas gracias por su tiempo, por su disposición. Este video no va a salir en público en YouTube. Ustedes van a recibir el link para que puedan ser exclusivos de ustedes. Exclusivos de Shmi, el maestro. Muy bien. Hermanos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la inspiración que me han dado. Espero que les sirva, que les agradezca y por lo menos que puedan ver y reflexionar en lo que dijimos. Próximamente van a salir más videos porque gracias a Dios que me ha dado los recursos para hacerlos. Necesito afinar un poquito, pero como este video lo van a ver solamente ustedes, me quedo mucho más tranquilo y relajado. Hermanos, muchísimas gracias. Gracias y paz, querido hermano. Y le dejo escuchando la música. ¿Quieren un ratito más? Sí.